Bienvenidos a una entrevista más para Salud para Emprendedores. Hoy vamos a hablar sobre algo que nos afecta a todos los emprendedores digitales, que es pasar mucho tiempo sentados. Vamos a hablar sobre los daños que nos puede provocar, pero vamos a ir un poco más allá del típico aumento de peso y cosas similares. Para profundizar un poco más en el tema, hoy tenemos con nosotros a Juanje Ojeda, de juangeojeda.com. Hola Juanje, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Lo mismo digo, de que estés con nosotros. Pues cuéntanos un poquillo quién es Juanje Ojeda y por qué tu página se titula De sedentario a ser humano funcional. Pues bueno, yo soy una persona muy curiosa desde siempre y entonces siempre quería saber cómo funcionaba todo, desde el cuerpo humano hasta las cosas que me rodeaban. Entonces, eso me llevó a estudiar en su momento ciencias de la actividad física y el deporte, pero en un momento determinado, por razones personales, lesiones y por intereses, pues me cambié y me puse a estudiar informática. Y después estuve 15 años trabajando de programador y de muchos temas relacionados con la informática. Entonces, durante ese tiempo, pues mi salud empeoró bastante, porque la vida del informático y la de muchas personas que trabajan sentados todo el día, pues te lleva a eso, a comer mal, descansar mal y a un montón de problemas asociados con eso. Entonces, llegó un punto en el que me di cuenta que no podía seguir así y traté de mejorar. Y había visto que los intentos que había probado no habían funcionado y entonces decidí, pues bueno, dedicarme a recuperar mis conocimientos sobre el cuerpo humano, investigar un poco más y tratar de mejorar. Y así fue como fui mejorando y volviendo a pasar de eso, de ser una persona totalmente sedentaria que dormía una media de 5 o 6 horas al día y trabajaba ahí con el ordenador, pues a lo mejor 14 horas al día. Y entonces, pues pasé a ser una persona que ya no tiene dolor crónico, que ya no tiene esas lesiones que lleva arrastrando durante muchos años, que ya no tiene ese sobrepeso, esos pequeños problemas que iban surgiendo a nivel anímico, a nivel de un montón de cosas que están asociadas a ese sedentarismo, ¿vale? Entonces, y el blog, pues un poco lo que trato es explicar cómo funciona el cuerpo, cómo funcionamos nosotros, nuestra naturaleza, de la forma más sencilla posible para que cada uno pueda hacer ese cambio que hice yo y que, bueno, trato de hacer con mis clientes, que ahora mismo pues me dedico precisamente a eso, a personas que tienen dolor crónico, que tienen lesiones, que están en una vida muy sedentaria, pues ayudarles a salir de ahí. Qué bien. Más allá de lo que decíamos en la presentación de coger peso, de dolores por estar mucho tiempo sentados, ¿cuáles son los verdaderos motivos por los que pasar mucho tiempo sentados puede ser perjudicial para nosotros? Vale, pues la verdad es que es una cuestión bastante amplia y que se suele simplificar mucho, porque tendemos a pensar que una persona sedentaria es una persona pues, que está muy quieta y que está mucho tiempo sentado, pero bueno, se puede ser sedentario también estando de pie. Yo ahora mismo tengo clientes que trabajan en una fábrica un montón de horas de pie y que se pueden mover en 1 metro cuadrado y con lo cual sus movimientos están muy limitados. Entonces esa Mm, persona también es sedentaria aunque esté de pie. claro. Entonces, lo mismo personas que hacen una tarea muy repetitiva Ujú. mucho tiempo, igual que como si fuera, por ejemplo, una cajera de supermercado, un cajero de supermercado, pues está en la misma posición mucho tiempo haciendo movimientos muy repetitivos. Entonces, hay que entender eso, que al final el sedentarismo no tiene tanto que ver con la posición, sino con estar demasiado tiempo en una posición, ¿vale? Ujú. Entonces, el problema de estar sentados es que, bueno, es lo más habitual en todo el mundo y que no solo estamos sentados cuando estamos trabajando, sino que estamos sentados cuando vamos al baño, cuando comemos, cuando vamos en un transporte público, cuando cogemos nuestro coche, cuando quedamos con amigos y mucho tiempo de ocio lo pasamos sentados. Entonces, al final del día, mucha gente me dice, no, sí, yo paso muchas horas sentado, pues 8 horas, 9 horas sentados y tal. Yo eso no me lo creo, porque normalmente tú te pones a sumar y al final estás 14 15 horas sentado. Mm, No conozco mucha gente que como esté poco. menos, como poco. Entonces, claro, tienes que sumar todo esto porque al final estás en la misma posición. Entonces, esto tiene muchos problemas
unos tienen que ver con el hecho de pasar mucho tiempo en la misma posición y otros tienen que ver con esa posición en concreto, ¿no? Entonces muchos pues, estudios se centran en eso, en lo poco que nos movemos, entonces pues el tema del peso, no sé qué, pero es que tenemos que tener en cuenta eso, que nuestro cuerpo está continuamente adaptándose a aquello que hacemos. Intenta optimizar pues, para gastar la mínima energía posible y los mínimos nutrientes posibles. Entonces, si nosotros pasamos mucho tiempo en una posición o pasamos mucho tiempo haciendo un movimiento concreto, nuestro cuerpo va a intentar optimizar para gastar la menor energía posible en eso. Y eso quiere decir que va a ser una serie de adaptaciones para hacerlo mejor en eso, ¿no? Hay un autor americano que habla de que nos convertimos en ninjas de la silla, ¿vale? Somos expertos en estar sentados, nuestro cuerpo optimiza y nos volvemos absolutos expertos en esa posición. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros optimizamos esa posición, con lo cual nuestro cuerpo se desoptimiza para otras, como por ejemplo estar de pie. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando estamos sentados, pues tenemos pues, aproximadamente un ángulo de 90 grados, depende de la silla y demás, pero más o menos se mantiene entre el sofá, la silla, siendo el coche, todo, pues de unos 90 grados aproximadamente entre el muslo y el tronco. ¿Eso qué quiere decir? Que los músculos que flexionan el tronco, que llevan las rodillas hacia el cuerpo, que serían los flexores de la cadera, muchos hemos oído hablar del psoas y de otros flexores de la cadera, pues tienden a estar en esa posición. ¿Qué pasa? Que cuando nos ponemos de pie, la longitud de esos músculos intenta ser la misma, porque es la que más tiempo pasamos y es a lo que se han adaptado. ¿Qué pasa si nos ponemos de pie y esos músculos están tirando ahí? Pues que se mueve otras partes del cuerpo. Por ejemplo, la zona lumbar. La zona lumbar, esos músculos, el psoas, por ejemplo, ese músculo está, digamos, atado a las vértebras lumbares y tiran hacia abajo de ellas cuando intentamos separar los muslos del tronco. Entonces, en ese momento lo que hacen es crear más arco lumbar, meten más presión en esa zona. Entonces, eso es uno de los muchos problemas que tenemos, pero tenemos, por ejemplo, que estamos todo el día sentados encima de los glúteos. Y eso puede parecer una cosa trivial, pero es que tú imagínate que te sientas encima de la mano durante un rato, se te duerme la mano. Pues estás haciendo eso desde que eres un niño o una niña en el colegio hasta pasas toda tu vida en el colegio, en el instituto, en la universidad y todos los días en el trabajo, lo estás haciendo todos los días durante muchas horas. Imagínate lo que le pasa a esos músculos les falta riego sanguíneo, les falta actividad neuromuscular. Eso cuando quieres usar ese músculo no puedes. Y estamos hablando de un músculo que es el más fuerte del cuerpo. ¿Vale? Entonces estamos hablando del músculo más fuerte del cuerpo que ahora mismo no lo usamos. Si es tan fuerte es por algo, ¿vale? Y es un músculo que necesitamos usar en muchas cosas, caminar, correr, saltar, agacharnos, coger un peso, flexionar el tronco, todas esas actividades y movimientos requieren que el glúteo funcione, pero no lo usamos, porque el músculo pues no está activo. Como eso, un montón de problemas. Y tenemos eso, adaptaciones a nivel de músculo que se van quedando pues eso, pues más corto, para adaptarse a que nos sea más cómodo estar sentado. Pero también tenemos, pues eso, músculos que no usamos porque si estamos apoyados en el respaldar, no tenemos que usar la musculatura del tronco que evita que nos caigamos para los lados, para adelante o para atrás, que es lo primero que vemos cuando un niño consigue sentarse de pequeño, empieza a moverse así hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás mucho, y eso en realidad lo que está haciendo es aprender a estabilizarse y aprender a controlar con la musculatura del tronco y fortalecer esa musculatura para estar estable. Y después empieza con la cabeza para hacer lo mismo y conseguir mantener estable la cabeza. Claro. Pues todo eso estamos retrocediendo en eso. Estamos usando algo externo que hace que no tengamos que usar esa musculatura. Como no lo usamos, se vuelve más débil, nos olvidamos de cómo usarlo y cuando tenemos que usarlo, pues nos ponemos entonces, tenemos dolores, etc. Y a eso le podemos sumar un montón de cosas más. El riego sanguíneo, cambia mucho el riego sanguíneo. Incluso podemos hablar de la densidad ósea, ¿vale? Porque nosotros a veces pensamos que los músculos es lo que se adapta y más o menos, pero que los huesos, una vez ya tenemos los huesos, pues ya está, es lo que hay. Y eso no es así.
Los huesos son vivos, están vivos, son células que se van adaptando continuamente a lo que pasa. Por ejemplo, una persona que va al espacio, un astronauta, en unas 4 semanas pierde como el 40% de la densidad ósea. Y es porque está adaptando el hueso a la falta de gravedad. Entonces, la gravedad es el principal estímulo que tienen los huesos para saber si tienen que ser más densos o menos densos. Entonces, nosotros nos encontramos que si, por ejemplo, aquí tengo este hueso aquí para... Vienes preparado. Sí. Sí, los huesos se tienen que aguantar del muslo, estamos de pie, la gravedad va en esta dirección a lo largo del hueso y va aplastando un poco el hueso y el hueso en reacción a eso se va adaptando volviéndose más denso y más resistente hacia esa fuerza que trata de aplastar el hueso. Pero si nosotros prácticamente no pasamos tiempo de pie, sino estamos así todo el rato y la gravedad va en esta dirección, la fuerza a la que se adaptará será mucho menor, porque es menos de la mitad del peso del muslo, no todo el cuerpo, y además será en esta dirección, no en esta, que es la que después te vas a sujetar cuando estés de pie. Entonces, no necesita tanta densidad ósea, ¿vale? Entonces, se va adaptando el hueso y cada vez es menos denso. Quizás aquí, que es donde está la cadera y aquí está el tronco, aquí hay más gravedad, sí se vuelve más denso, porque sí hay más peso y se está resistiendo a ese peso. Entonces, pues, nos encontramos que cuando somos mayores tenemos muchas fracturas aquí, justo donde se separa la parte en que es más densa porque está el tronco apoyado encima, con esta parte en que prácticamente ha perdido toda su densidad porque no hace falta, porque no se usa para resistir esta presión de la gravedad. Entonces, Curioso. hay muchas cosas de ese tipo que no podemos pensar. Pensamos, bueno, No. sí, es que no tiene calorías, es que no sé qué. Y bueno, pero es que cuando somos mayores, la fractura de cadera es de las más habituales y es la que reduce más los años de vida. Porque cuando una persona se rompe la cadera, una persona mayor, pues se empieza a mover menos, cada vez se empieza a mover menos y ya normalmente ya empieza a reducirse su autonomía y Sí. problemas. Entonces, tenemos esos problemas, pero podemos ir más allá porque después tenemos, por ejemplo, que mientras menos... El movimiento es muy importante para, por ejemplo, llevar nutrientes a toda la salud del cuerpo. Porque nosotros pensamos siempre que los nutrientes llegan con la sangre, que es cierto, y que el corazón se encarga de llevarlo a todos lados. Pero si nos fijamos, el corazón es una bomba que está aquí y que lleva la sangre a todos lados por igual, pero no llega a todos lados por igual. A veces tenemos frío las manos, los pies, otras veces calientes, otras veces tenemos más caliente la cabeza, la fría. Si nos fijamos, por ejemplo, cuando vamos a donar sangre, nos hacen hacer así. Y eso es porque estas contracciones musculares hacen un bombeo local, se lleva la sangre para ahí y ahí se amplía la vena para darnos sangre. Entonces, las contracciones y relajaciones musculares producen un bombeo local que lleva sangre a distintas partes del cuerpo. Todas aquellas partes que no contraigan los músculos son partes a las que llegará menos sangre, con lo cual llegarán menos nutrientes, menos oxígeno y que estarán menos sanas al final. Entonces, mover partes del cuerpo, diferentes partes del cuerpo es importante. Si siempre estamos en la misma posición y siempre movemos las mismas partes, las manos así, por ejemplo, un poco de la misma manera, pues ahora, por ejemplo, los dedos del pie a lo mejor nunca los movemos y no llega tanta sangre como debería. Otras partes del cuerpo. Claro. Y a eso tenemos que sumarle, por ejemplo, el sistema nervioso. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, dependemos de la información que llega a todas las partes del cuerpo para mantener el equilibrio, para saber dónde estamos situados en el espacio, que es lo que se llama la propiocepción. Tenemos un montón de receptores en la piel, en distintas capas de la piel, que detectan pues, la textura de las cosas que tocamos con todo el cuerpo, pinchazos, presión, frío, calor, acidez. Después tenemos sensores en los músculos, en los tendones, en las articulaciones. Todo eso le da información al sistema nervioso de si estamos así, si nos estamos cayendo, si tenemos el brazo estirado, si cogemos un vaso, si está lleno o está vacío, el peso, la fuerza que tenemos que hacer. Entonces, toda esa información es muy importante para nuestra supervivencia, para movernos bien, de forma eficiente. Entonces,
si siempre nos movemos de la misma manera y siempre nos llega la misma información, tenemos un problema después a la hora de usar esa información, porque nos limitamos, porque precisamente usamos menos sensores, entonces se van atrofiando, nos llega menos información de peor calidad y tenemos ahí un problema. Y tenemos, por ejemplo, ciertos sensores, como por ejemplo en el oído interno, que se encarga un poco de, es como el móvil. Nosotros cogemos el móvil y lo giramos y la foto se gira, y entonces esos sensores que tiene para ver en qué posición está el móvil, que puede contar los pasos o ver si nos... Por ejemplo, nosotros tenemos algo muy parecido en el oído interno, que detecta cambios de dirección, giros de la cabeza, posiciones y demás. Eso se coordina con la vista y con toda la información que llega del cuerpo, y con eso tenemos el equilibrio, ¿vale? Y eso es, pues, de las primeras cosas que tenemos cuando nacemos para instintivamente ir desarrollando toda la musculatura para seguir vivo, para estar de pie, para no caernos, etc. ¿Qué pasa si pasamos siempre, todo el rato, con la cabeza en la misma posición, a la misma altura, nunca nos movemos, estamos continuamente así, y nos movemos ligeramente así, nunca hay movimientos así, hacia abajo, giros, cambios de altura, cambios, ese tipo de cosas que no solemos hacer a diario en nuestra vida? Pues lo mismo, se va atrofiando esa capacidad de sentir esos cambios de dirección. Entonces tenemos problemas como, por ejemplo, mareos, tenemos falta de coordinación, falta de ritmo, falta de una serie de cosas que nuestro sistema nervioso tiene de manera automática, sobre todo aquí abajo en el cerebelo, pues la coordina con información que le llega de la vista, del oído interno, etc. Y curiosamente, esa información que nos mantiene erguidos también, esa parte del sistema nervioso que nos mantiene, evita que nos caigamos, es la que, por ejemplo, controla esa musculatura de la parte posterior de la espalda, que se encarga de mantenernos erguidos. Entonces, una cosa que pasa es que cuando eso no funciona bien, o está poco aislado, se pierde tono muscular en la espalda y toda la musculatura que nos mantiene erguidos, y tendemos a hacer más para adelante. Si ya tenemos por sí nosotros la manía de estar así, con el móvil, con el ordenador y esa postura, y nos vamos adaptando a eso le sumamos a que nuestro sistema nervioso no nos está ayudando a estar erguido para evitar caernos, sino que relaja toda esa musculatura y no nos está ayudando a estar así de forma natural, ¿vale? Entonces vamos sumando cosas, vamos sumando... Son unas cuantas. Sí, es que parece que es, bueno, pues simplemente que tengo menos fuerza aquí, o que cojo un poco de peso porque uso menos calorías, o porque... Pero en realidad no, nos afecta a muchos sistemas, nos afecta a la respiración. No es lo mismo estar aquí, donde los hombros están hacia adelante, estamos flexionados sobre nuestro cuerpo, las rodillas están un poco, y estamos totalmente comprimidos. Intenta respirar así, al final que terminas respirando por... Sí, la parte alta de la espalda. Esta es una respiración muy relacionada con la ansiedad y con muchas cosas, y que activa una serie de hormonas, una parte del sistema nervioso que activa diferentes hormonas que al final nos hace sentir una ansiedad que a lo mejor no tenemos. Esa típica sensación de tengo que hacer esto, y a lo mejor no tienes nada que hacer. Estás ahí con una sensación de ansiedad. Tiene que ver mucho también con esa respiración, y se va tensando esta musculatura que ya puede estar tensa por tener la cabeza un poco adelantada. Si encima esa misma musculatura está continuamente levantando las clavículas y las primeras costillas para respirar, y encima respiramos poco porque aquí cabe poco aire, y nos olvidamos de cómo respirar con el abdomen, por ejemplo, y usar el diafragma. El diafragma es algo básico, o el suelo pélvico. Son importantes el suelo pélvico y el diafragma en la respiración. No los usamos. Perdemos tono muscular, perdemos habilidad de usarlo correctamente, etc. Entonces, al final se van sumando y son muchas cosas. Para que luego digas que solamente es que coges peso. Claro, o que te duele un poco la espalda y ya está. Sí. Entonces, que tampoco hay que ser temerista, ¿no? Que, bueno, nos morimos si estamos sentados y tal. Bueno, digamos que se producen muchas adaptaciones simplemente porque el cuerpo trata de optimizar a lo que hacemos más. Ahí lo que se trata precisamente es evitar darle una razón al cuerpo para que se tenga que adaptar. Claro. ¿Vale? Y otra cosa que te quería preguntar, bueno, parece a simple vista que no tenga mucha relación, pero realmente sí que la tiene. Siempre se dice, en cuanto al calzado, que si los tacones altos que pueden provocar mucho
mucho daño. Pero otra cosa que también se oye bastante es que el zapato muy plano también puede provocarnos daños. Eh, ¿Qué hay de cierto en esto? Y no solamente si estamos de pie, sino también estando sentados. ¿Puede afectarnos de alguna forma, estando sentados, el tipo de calzado que tengamos? Vale, pues sí, la verdad es que es una pregunta importante porque esa recomendación la oigo muchísimo y sobre todo, pues bueno, especialistas suelen decir, oh, pues hay que tener cuidado, sobre todo personas mayores, sobre todo mujeres, no, o incluso mujeres embarazadas, pues un poquito de tacón es fundamental para dolor de espalda y demás. A ver, esto es como casi todo, depende. De manera natural no tendríamos que usar tacón porque nuestro pie funciona sin necesidad de tacón. Si necesitáramos tacón, el pie sería diferente y estaría así. ¿Vale? Entonces, no nos hace falta. El problema es si nos hemos adaptado a llevar ese tacón después de un montón de años. Y cuando hablo de tacón, no estoy hablando de un tacón de 10 centímetros, que simplemente un calzado cualquiera, calzado deportivo, por ejemplo, o Sí. calzado de cualquier tipo, tiene mínimo 1 o 2 dedos de tacón siempre. ¿Vale? Es muy complicado encontrar el que no lo tenga. Entonces, eh, el problema es que nos vamos adaptando a eso. Nuestros tejidos se van adaptando, nuestro tendón de Aquiles, los gemelos, toda la musculatura de la parte posterior de las piernas, todo se va adaptando a eso. Y eso es un problema. Eso es un problema porque al final se está cortando toda esa musculatura, igual que se acortaba también la musculatura que flexiona la cadera, ¿vale? Que Ujú. lleva las rodillas al pecho. Entonces, cuando estamos sin tacón, no notamos molestia. Claro, notamos molestia porque de repente se está intentando alargar toda esa musculatura y no está adaptado. Entonces, lo suyo es, si ya estás adaptado a eso, ir progresivamente desadaptándote, usando cada vez menos tacón, caminando más tiempo descalzo, descalza, y quizás a lo mejor haciendo incluso algunos movimientos o ejercicios que te ayuden a mejorar eso. Pero lo ideal es no tenerlo porque precisamente ese tacón lo que va a hacer es que tu cuerpo se adapte a eso y después haya más tensión en toda la parte posterior de la espalda, sobre todo de las piernas, pero que termina tirando de toda la espalda. El Ujú. problema es cuando estamos sentados, que muchos decimos, bueno, pero si estoy sentado todo el día, da igual el calzado que lleve, porque estoy sentado, no estoy apoyado encima de los pies y demás. Pues no, eso es un error porque en realidad por, el, por cómo funciona, digamos, por ejemplo, el gemelo, que es el principal músculo que se ve acortado en estas situaciones, eh, no solo pasa por el tobillo, ¿no? Y flexiona, ayuda a flexionar y extender el tobillo, sino también la rodilla, Ujú. ¿vale? Digamos que está dado a la parte más baja del muslo, ¿vale? Entonces, usamos el gemelo no solo para extender el pie y el tobillo, Sí. sino para flexionar la rodilla, ligeramente, pero entonces cuando nosotros tenemos la rodilla flexionada y tenemos el pie extendido, es cuando nuestro gemelo está en su posición más corta, ¿vale? Cuando el músculo está en su posición más corta. Si tuviéramos los tacones, pero estuviéramos la pierna extendida, estaría un poquito menos corto. Entonces, estando de rodillas, digo, sentado, es cuando más corto está el gemelo. Si subimos el talón, lo estamos acortando más todavía. Claro. Entonces, estar mucho tiempo sentado con tacón es lo peor que podemos hacer para tener una buena longitud y una longitud sana de los gemelos, el tendón de Aquiles, etc. Ujú. ¿Vale? Entonces, eso es un problema. Aparte de que bueno, los pies son muy importantes, son es lo que nos da estabilidad al resto del cuerpo y si los pies no están estables, entonces empiezan a fallar un montón de cosas. Entonces, eh, la forma de los zapatos suele hacer que tengamos una base más estrecha, porque Ujú. no deja que los dedos se separen, sino que se estrechan. Entonces, cuando nos ponemos de pie, estamos en una base más inestable, eso crea problemas hacia arriba. Además, llevar los zapatos todo el rato y en esa posición, pues al final hace que los pies estén más débiles y que puedan estabilizar menos, las rodillas empiezan a moverse hacia un lado y hacia el otro porque los pies están ahí pues más inestables y depende de algo externo. Es como lo que hablaba antes de estar sentado y apoyarnos, el tronco apoyarnos en respaldar.
Mientras más nos apoyemos al respaldar, menos tiene que hacer nuestro cuerpo. Mientras menos tenga que hacer nuestro cuerpo, más débil va a estar. O sea, que eso sería un poco al revés, ¿no? Siempre se dice que cuando te sientas, sentarte bien contra el respaldo para que la espalda no se canse. Es al contrario, dejarla un poco en tensión para que se fortalezca. Claro, exactamente. A ver, la idea en realidad es cambiar de posición todo el rato, ¿vale? Es lo ideal. Lo ideal en general, para combatir el sedentarismo es no estar en la misma posición mucho tiempo. Apoyarte, está bien de vez en cuando, descansas y tal. El problema es hacerlo todo el tiempo, porque si lo haces todo el tiempo, no permites que tu cuerpo haga esa función que tiene que hacer. Muchas veces decimos, no, hay que hacer abdominales y demás. Pues bueno, si realmente intentáramos depender de nuestro propio tronco para mantenerlos estables, no tendríamos que hacer abdominales, porque la musculatura del core, ¿vale? Eso que se suele llamar core, que no es solo los cuadraditos y demás, sino es toda la musculatura del tronco, incluidas las escápulas, los omóplatos, los glúteos, todo el suelo pélvico, el diafragma. Toda esa musculatura es la encargada de mantener estable el tronco, que es todo eso que hablamos de cuando somos niños, tenemos que empezar a desarrollar todo eso para estar estables y poder mirar y poder movernos por el mundo. Entonces, la función principal de toda esa musculatura no es flexionarnos, es mantenernos estables sin caernos hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, si simplemente intentamos no caernos hacia los lados, la estamos utilizando para aquello que se supone que es y la estamos fortaleciendo en la forma en la que se supone que va a trabajar después, ¿vale? Entonces, matarte a hacer abdominales realmente no es la manera ni más óptima ni más eficiente de, de hacer esto. En cambio, si tú todo el día te pones, por ejemplo, en vez de apoyarte bien atrás, te pones, aunque sea a ratos, no todo el tiempo, sino a ratos, pues más en la punta de la silla, que te quedas como más erguido, ¿no? Te quedas como en el borde de la silla, te obliga a estar un poquito como más erguido, intenta pues, mantenerte en esa posición de vez en cuando. Estás trabajando toda esa musculatura y además una cosa importante, que estás aprendiendo a coordinarla, bueno, reaprendiendo, a coordinarla para que uno lo ayude a otro. Eso al principio te va a molestar, te vas a cansar, porque no estás acostumbrado, porque has perdido la costumbre, porque durante un montón de años te has apoyado y has perdido ese tono muscular y has perdido esa capacidad de coordinar esos músculos. Esos músculos pues ya no están acostumbrados a trabajar juntos, pero poco a poco te va a resultar más fácil, hasta que llega un punto en el que estar así durante un montón de tiempo no te resulte un problema. Claro, porque hay muchas veces que Pero nos es eso, uno de paramos. los mayores problemas que, claro, uno de los mayores problemas es que pero esto no está preparado para esto seguro que no es bueno. El problema no es que tu cuerpo no esté preparado, es que llevas preparándote para todo lo contrario durante mucho tiempo y necesitas una adaptación. No te puedes pretender, por ejemplo, con el ejemplo de los zapatos, estar con zapatos de tacón durante un montón de años y de un día para otro quitártelo, porque vas a tener dolor de Claro. espalda, vas a tener dolor de rodilla, vas a tener dolor de pie, porque tu cuerpo se tiene que adaptar. Entonces hay que hacerlo progresivamente. Va a Lo mismo comparar pasa. esto a lo mejor como cuando estamos en invierno con el típico calzado de invierno y llegamos a verano con sandalias y demás, que cuesta más. Yo por lo menos me cuesta. Cuando empiezo a sentir el calzado más plano es como cuando camino mucho me duele la planta del pie y demás. Claro, Es lo mismo. sí, sí, es que tú te das cuenta que en ese momento tú tienes un gemelo de una longitud y que tú vas a bajar el talón y vas a estirar ese gemelo, vas a estirar también el tendón de Aquiles y además la fascia plantar, la fascia del pie, eso que tanto se lesionan los corredores, que al final no es más que una fascia, un tejido que une pues los dedos con el talón, ¿vale? Y que mantiene el arco del pie, la tensión necesaria para que el arco del pie amortigüe, pues esa fascia también se va cortando y el tendón de Aquiles va tirando y va tensando más mientras más tensión hay. Todo está conectado, desde los dedos de los pies hasta la nuca, todo eso está conectado a través de la fascia, los músculos, los tendones, están interconectados. La tensión en un punto afecta al otro. De hecho, muchas veces, pues eso, masajeándote en la nuca, te ves a veces trucos por ahí de, te haces un masaje con una pelota en la nuca y de repente llegas a tocar las manos al suelo.
cosas así. Y es verdad que funciona, pero porque todo está conectado. Si toda la cadena, cualquier punto que esté más tenso, va a afectar al resto de la cadena. Tú liberas un poco de tensión en esa parte y toda la cadena se beneficia. Pero al mismo tiempo, lo contrario. Si se acorta una parte de esa cadena, toda la cadena se ve perjudicada. Te duele la espalda, te duele el cuello, te duele el gemelo o el pie, la planta del pie. Por eso, porque todo está conectado para bien o para mal. Claro, pues, la verdad es que el cuerpo humano, a mí por lo menos me parece impresionante todo lo que toda la maquinaria que tiene y que funcione. Sí, no, y sobre todo Me eso, parece esa increíble. interconexión que tiene, que todo afecta a todo, ¿no? Sí. Pues quería preguntarte por otra cosa que ya habías empezado a hablar un poco sobre la propiocepción. En tu página hablas también sobre la importancia de conocer bien el entorno que nos rodea, de que nuestro cuerpo pueda reconocer los detalles para encontrarnos mejor. Y dices que es una herramienta muy útil contra el dolor. ¿Cómo puede ayudarnos a controlar el dolor? Vale, la propiocepción, nosotros tendemos a pensar, ¿no? Desde siempre que tenemos 5 sentidos, la vista, gusto, todo esto, pero en realidad tenemos muchos más sentidos, ¿vale? Tenemos muchos más sentidos, pero lo que pasa es que muchos de esos sentidos son los que se llaman in- inter, intero- bueno, sentidos internos, ¿vale? que, básicamente son esos que nos dan información sobre lo que está pasando dentro del cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, eso, si en un tejido hay mucha acidez, que por ejemplo cuando se rompe una célula, pues se aumenta la acidez en el tejido y eso, pues bueno, es un indicativo de que hay un problema y que reparar eso. Entonces, tenemos receptores que miden la acidez de cualquier parte del cuerpo, o de presión, o de, por ejemplo, que algo que pincha, algo que raspa, son sensores diferentes que tenemos a lo largo de todo el cuerpo, de la piel, pero también dentro y en las fascias, en los músculos, en los tendones, en todos tenemos muchos sensores de eso. Algunos, por ejemplo, miden la tensión muscular, ¿no? El músculo está más o menos tenso y eso nos sirve para ver, por ejemplo, pues cogemos un objeto y pesa más o menos, pues eso lo sabemos en gran medida en cuanto a, a, esos sensores que miran a ver cuánta tensión tiene que hacer el músculo y van ajustando la tensión en función de esa información. Eh, Todos estos sensores nos dan información muy importante para movernos con eficiencia y no para ser robot y para sobrevivir. Entonces, el problema de la propiocepción es que normalmente, como siempre nos movemos de la misma manera y siempre adoptamos las mismas posturas, hay sensores de esos que no usamos absolutamente nunca y otros que los usamos muy poco. Entonces, digamos que la información que nos llega al sistema nervioso de distintas partes del cuerpo no es igual. Hay partes a las que llega más información que de otras. Entonces, nosotros tenemos en nuestro cerebro, en nuestra corteza cerebral, a la parte de arriba tenemos dos tiras aquí, que son como dos diademas, ¿no? Una es la corteza somatosensorial y otra es la corteza motora, que guardan información de las distintas partes del cuerpo y entonces a través de estos sensores que estamos hablando de la propiocepción, pues un poco hay definido un mapa, ¿no? Hay una relación entre una parte del cuerpo con una parte de esa área del cerebro con una parte del cuerpo y lo que se ha visto es que mientras más usemos una parte del cuerpo, por ejemplo, la mano las usamos mucho por el sentido del tacto y demás, los labios, la lengua, los ojos, el oído. Hay un área mucho más grande destinada a esas partes del cuerpo en esa zona que a otras partes que usamos poco, por ejemplo, la corva, el codo, zonas que no usamos mucho. Entonces, tenemos que imaginarnos que es una especie de mapa que tiene del cuerpo para después, cuando se recibe información, identificar de dónde vino la información. Es ese mapa que aparece como el hemisferio, que aparece la mano más grande o el pie más grande según Sí, el la... homúnculo. Mm, Sí, eso se llama el homúnculo, una representación gráfica sí. de eso. Entonces, en ese mapa se ve muy bien porque eso, se ve como los labios muy grandes, los ojos muy grandes, las Mm, manos muy grandes.
Pondremos alguna imagen de ejemplo para que la gente sepa bien de lo que estamos hablando. Sí, no, pues es muy gráfico, entonces una vez lo Sí. ves te queda mucho más claro. Entonces, el tema es ese, que cuando llega una información del cuerpo, ya sea vía externa, por los sentidos, vista, oído y demás, como por más interna, el cerebro lo primero que hace es intentar identificar de dónde vino esa señal. Una vez identifica esa señal, pues ya hace lo que haga falta con ella. ¿Qué pasa? Que si tienes una zona del mapa que está muy bien definida, identificarás rápidamente de dónde viene la señal y qué tipo de señal es y qué importancia tiene esa señal. Si te viene de un área donde el mapa es básicamente un borrón, Mm. pues no sabrás exactamente de dónde viene, no sabrás qué importancia tiene, cuesta identificar. Y lo mismo después para mandar, porque la parte motora es la que se encarga de, después de decir, bueno, voy a mandar una señal de mover una parte del cuerpo. ¿A dónde la mando? Miras en el mapa, aquí, pum, la mando ahí. Si no está bien definido, pues bueno, la señal llegará de aquella manera. ¿Vale? Entonces necesitamos tener una buena propiocepción porque es lo que va a ayudar a delimitar ese mapa. ¿Qué pasa con el dolor? Que imaginemos que tenemos el mapa y es como el mapa de una ciudad y tenemos un barrio que está súper bien definido. Están hasta las papeleras dibujadas en el mapa, donde están, cada número de cada portal, todo está bien dibujado. Entonces, hay una papelera que está ardiendo. Se manda una señal y va un tío con un extintor y apaga eso. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha localizado el problema y el problema es un fuego pequeñito que se puede apagar rápido y en una zona muy concreta y va directamente muy rápido antes de que pase a mayores. Ahora tenemos otro barrio que en el mapa es básicamente un borrón y el nombre del barrio. Hay un incendio ahí. ¿Cómo sabes que es una papelera o que es una gasolinera? ¿Dónde No, acudes? no sabes. Por si acaso, mandas a todos los bomberos. No voy a hacer que sea una gasolinera en vez de una papelera y te pones a buscar por ahí. Y da igual que la señal te venga de una calle u otra, porque como es un borrón, todo te va a llegar del mismo barrio. Pues eso es lo que pasa cuando tenemos un dolor, sobre todo cuando tenemos un dolor crónico, ¿vale? Estamos hablando sobre todo de eso, un dolor que pasa más allá de un periodo de curación básico, ¿no? A partir de los 6 meses ya se considera más o menos una dolencia así crónica. Entonces, tenemos un dolor en la espalda, en el cuello, donde sea. Entonces, toda esa zona se va volviendo borrosa. Si ya de por sí hay ciertas zonas que no la tenemos bien delimitada, cuando tenemos un dolor, se sabe que el mapa ese se va volviendo cada vez más borroso, menos definido. Entonces, si por ejemplo tenemos dolor en la espalda baja, ¿vale? Y resulta que notamos cualquier tipo de molestia, la que sea, o una tensión, una contracturas, unas agujetas, lo que sea, en un área más o menos cerca de una zona donde originariamente a lo mejor tuvimos algún dolor que creó una lesión o lo que sea, se va a identificar como que ha sido en el barrio peligroso en el que tenemos que mandar la señal que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que el dolor se sabe que no es una señal que llega desde una parte del cuerpo, ¿sí? Sino que es una señal de alerta que manda el cerebro después de evaluar una situación. Entonces, al cerebro le llega información de que una zona que es potencialmente peligrosa y que encima es un poco ahí, que no se conoce muy bien porque el mapa está un poco borroso, digo, mira, por sí o por no, voy a mandar una señal de dolor, porque no sé si es la lesión que tuve hace 3 años que me ha vuelto, no sé si que me he dado un golpe, no sé, no tengo muy claro. Por si acaso mando una señal de dolor. Entonces tienes un dolor ahí insoportable y que te congela y te limita el movimiento. Pero es simplemente por eso, porque realmente no se sabe. Cuando las personas empiezan a trabajar y empiezan a mejorar ese mapa, eso, por ejemplo, se ve en la espalda. Si tú coges tu mano, coges un boli y te pones el boli en un punto y te pones en otro punto, tú puedes diferenciar más o menos con exactitud la distancia entre un punto y otro donde te has puesto el boli, pues, 1 centímetro más o menos. Tú lo haces en la espalda y te puedes equivocar en un margen de 5 centímetros fácilmente, teniendo la espalda bien. ¿Vale? Eso nos da una idea del nivel de exactitud que tiene el mapa de nuestra espalda, ¿vale? Y de nuestra capacidad de identificar cosas. Entonces, claro, puede que nosotros hayamos tenido una lesión en un punto concreto de la espalda, por lo que sea, alguna molestia o lo que sea, y 10 centímetros más a la derecha tenemos otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, que en otra parte del cuerpo
no da ningún tipo de problemas esa tensión, porque son unas agujetas, porque es una pequeña contractura, porque es una tensión mínima de cualquier cosa, pero como está en el área, saltan todas las alarmas. Ya. Y, ¿vale? Entonces se manda la señal de dolor por si acaso. ¿Por qué? Porque no se manda. Entonces, las personas que mejoran es el mapa de esa zona, consiguen mejorar la calidad de la señal, entonces identifican si está o no en la zona que realmente, originariamente, era peligrosa, con lo cual todo aquello que no esté en esa zona, pues ya no le presta tanta atención. Y después se identifica mejor el tipo de sensación que es. No es lo mismo una presión que una tensión, que un pinzamiento agudo, que unas agujetas, que una contractura. Se identifica mucho más fácilmente. Entonces se descartan cosas que no son realmente peligrosas. Claro. Entonces, mientras mejor funcione nuestra proposición de un área, la señal a partir de la cual se manda la señal de dolor o no, se crea esa alerta, es más fiable y puedes precisar más exactamente dónde está el problema y si realmente está en la zona cuando tú tienes una lesión o lo que sea. Entonces, por eso es importante. Y después también, porque la propiocepción es lo que nos va a ayudar a mantener el equilibrio, a movernos con fluidez y evitar que a lo mejor compensemos haciendo movimientos extraños o movimientos en otras partes del cuerpo porque directamente no movemos bien las articulaciones porque no tenemos la información correcta, etc. Entonces, es importante para movernos en nuestro día a día, pero de cara al dolor, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? Pues para identificar qué tipo de señal, de dónde viene exactamente y si afecta realmente a algo que, bueno, sea un problema o es simplemente una información totalmente irrelevante que en otra parte del cuerpo, pues normalmente no le harías caso. Es como cuando te haces una herida y de repente todo, parece que todo te da en la herida. Sí. Te chocas con las paredes, con todas las cosas y tal. En realidad te das todos los días con un montón de cosas, en todas las partes del cuerpo. Lo que pasa es que nosotros filtramos esa información. Nuestro cerebro nos volveríamos locos si estuviéramos pendientes a cada uno de los pequeños roces, golpes, información que nos rodea. Entonces, una gran parte de nuestra corteza cerebral se encarga precisamente de filtrar e inhibir información que no es relevante. A todos niveles. A nivel sensorial, a nivel emotivo, a nivel cognitivo, a muchos niveles. A nivel de la información que llega al cuerpo, si no lo hiciera constantemente, sería una locura. Es una Porque locura, nos nos llega volvemos locos. muchísima información. Lo que le pasa a una persona que tiene un dolor crónico es que la zona que tiene el dolor filtra menos información. Pasa todo, por si acaso. Porque es como que tú has tenido pues robos en tu casa y tú pones los sensores de movimiento al mínimo por si acaso para que cualquier cosa la detecte y no te dé tiempo. ¿Vale? Pues es lo mismo, están los sensores ahí a la mínima, por si acaso. Entonces, esa zona en concreto la has quitado filtro. Entonces recibes mucha información. ¿Qué pasa? Hay mucha información de esa que es totalmente irrelevante. Claro. Lo mismo pasa eso. Tú te das un golpe o tienes una herida, automáticamente para proteger y que se cure antes la herida, evitar, pues has quitado los filtros y por eso notas todo lo que te pasa ahí. Y estás mucho más pendiente, pero no es porque te des más, es porque directamente no filtras esa información que en otras partes del cuerpo es irrelevante porque un golpe, un roce con algo no supone un problema. Si tienes una herida, puede suponerlo. Y en cuanto a este mapa que nos hablabas de la ciudad, de papeleras y demás, a mí es que me ha gustado mucho el símil porque es muy sencillo de entender. ¿Cómo podemos hacer por mejorar ese mapa? Para que no envíen a todos los bomberos, envíen solamente a los que se necesitan. Quiero decir, para que cuando realmente duele se entienda por qué duele y no se agrave el dolor o que se localice más en su sitio. Pues aquí lo principal es el sistema nervioso necesita estímulo. ¿Vale? Si no nos estimulamos el sistema nervioso, y cuando hablo del sistema nervioso hablo del cerebro, hablo del cerebelo, del bulbo raquídeo, la médula, todos los nervios que tenemos por el cuerpo, todo eso forma el sistema nervioso. Y mientras menos estímulos, peor funciona. Entonces, ¿por qué funciona mal? Porque hay un barrio que es así como borroso, que no se ve bien, porque no llega información de las casas que están ahí, de las calles que están ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es mandar más información.
Sabemos que tenemos fuentes de información, ¿no? Esos sensores en distintas capas de la piel, en los músculos, en los tendones, en las articulaciones. Sobre todo las articulaciones tenemos muchas. Entonces, moverlo más. Al final, movernos más y sobre todo más partes del cuerpo es lo que nos va a mejorar el mapa. Esa zona que queremos mejorar, moverla más. Entonces, por ejemplo, el pie es un ejemplo bastante claro. Nosotros tenemos básicamente la misma sensibilidad en los pies que en las manos, ¿vale? Mismo número de sensores, de tacto y articulaciones. Tenemos 33 articulaciones, los músculos prácticamente no saben. Entonces, nosotros, por ejemplo, caminando descalzos y moviéndonos por superficies regulares, estamos moviendo mucho más todas esas pequeñas articulaciones del pie. Y esas articulaciones del pie están mandando información y esos músculos están mandando información al cerebro de lo que está pasando, de esa parte del pie y información del suelo que es vital para estar estable. Entonces, es un ejemplo muy fácil de mejorar la propiocepción en el pie, pero que también mejora porque el equilibrio depende mucho de la propiocepción que tengamos en los pies, ¿vale? También es muy importante que los niños de pequeños pues estén más tiempo descalzos porque de ahí le llega mucha información del entorno que les rodea. La columna. La columna es fundamental también para mandar información de cómo estamos, de la posición, de la postura y conectar también el sistema nervioso al final, la parte de abajo con la parte de arriba. Entonces, mover bien la columna. ¿Qué pasa? La columna, normalmente estamos apoyados y estamos así, o estamos apoyados y estamos así, o estamos, no, tengo que estar recto como una tabla porque esto, la postura, estamos con posiciones en las que da igual si nuestra postura es estar totalmente encorvado, o es estar totalmente recto, o con pecho palomo así como si estuviéramos en la mili, o cualquier cosa así, la mantenemos. Elegimos una y con esa vivimos el resto de nuestra vida. No la cambiamos. Entonces nuestra columna no se mueve. Hay que recordar que la columna no es un hueso, son un montón de huesos. Un montón de huesos que se mueven en todas las direcciones, que rotan uno contra otro, son pequeños discos que rotan uno respecto al otro, que se mueven en todas las direcciones y que prácticamente nos movemos. Y después cuando intentamos moverlo son como bloques. Vemos como 4 o 5 vértebras que se mueven como una sola. Entonces, intentar poco a poco mover esas vértebras cada vez más una a una, o lo más parecido a una, pues es una buena idea porque nos llega muchísima información de cara a la postura, de cara al equilibrio, de cara a todo esto que estamos hablando y la propiocepción, de la percepción del cuerpo a través de la columna. Entonces, mover la pelvis y la columna y hacer movimientos en los que vayamos moviendo pues cada vez más, enrollarnos, extendernos hacia atrás, hacia los lados también, y jugar con eso, fundamental, con todas las articulaciones, mover todas las articulaciones, aunque nos parezca una tontería que los dedos, mover los dedos, todas las articulaciones de los dedos, todas las maneras que se nos ocurran. Las articulaciones en todos sus rangos, todas las articulaciones, todos los días deberíamos movernos en posiciones en las que normalmente no solemos moverlas. Cuando nuestro mundo ocurre aquí, delante de nuestro pecho y de nuestra cara, ¿vale? Todo lo ponemos a esta altura para que no tengamos que hacer movimientos diferentes. Entonces, tenemos que recordar que nosotros somos sedentarios también con los brazos y con la vista. Nosotros, por ejemplo, no solemos llevar los brazos para atrás. Después tenemos tensión aquí, se nos va el hombro para adelante, nos tira aquí, si hacemos el brazo para atrás, nos damos mucha tensión. Es que nunca hacemos así. ¿Cuántas veces llevamos los brazos para atrás, o para abajo, o para arriba? ¿No? Como Y no después son algo que vamos hace mucho tiempo que lo ves y abran los brazos y no nada. Claro, y a lo mejor vamos a coger la maleta y poner la parte de arriba del avión Ay, y vimos lo más grande. Aquí no tenemos fuerza ninguna, aquí tenemos fuerza, podemos llevar la maleta, pero aquí no. ¿Por qué? Pues simplemente porque aquí no estamos nunca. Arriba claro. no lo usamos nunca. Entonces, simplemente el hecho de usar estas posiciones, ya, por un lado, por lo que hemos hablado, de adaptarnos y tener fuerza en ciertas posiciones y que nuestros músculos
estén habituados a esas posiciones, pero por otro lado, aquí me están mandando información. Mi sistema nervioso me está mandando información sobre lo que está pasando con mi mano, con mi codo, con mis dedos, con mis hombros, en esta posición. Entonces, va remapeando. Y lo mismo podemos hacerlo con la espalda. Entonces, podemos eso, jugar con esas posiciones, la pelvis, rotarlas hacia adelante y hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro, mover un muslo hacia adelante y hacia atrás, ir jugando con eso, esos pequeños movimientos de las articulaciones que puede parecer que no usamos en nuestro día a día, que no sirven para nada. No tenemos ninguna articulación en el cuerpo o ningún músculo en el cuerpo que esté de gratis ahí. Todo está por algo. ¿Sabes? Si tenemos todas esas articulaciones, ¿por qué las necesitamos? Entonces, moverlas nos hace que mejore nuestro mapa mental y que mejore nuestra capacidad para después, cuando haga falta, poder usarlo y no tener que compensar y utilizar pues, otras articulaciones que normalmente no son para ese movimiento. Eso que se conoce un poco, no sé si es exactamente lo mismo, como lo que se conoce como método Feldenkrais, ¿no? Que se habla, lo veo últimamente mucho de movimientos conscientes, por supuesto, muy lentos para ser más, para prestar más atención al movimiento que haces y ser plenamente consciente de la parte de tu cuerpo donde ocurre algo. ¿Es lo mismo? Bueno, el método Feldenkrais se basa en todo esto. Se basa en precisamente que tu sistema nervioso vuelva a aprender, digamos, lo que haces con esos movimientos lentos y muy conscientes es estimular la propiocepción, ¿vale? Y hacer que todos esos sensores de todas las capas de la piel, de los músculos, los tendones y tal, pues estén mandando información para mejorar ese mapa que tenemos y poder movernos mejor. Mientras mejor nos movamos, más eficientes somos y menos problemas, menos compensaciones tenemos, menos dolores tenemos y además eso es lo que hemos hablado. Mientras mejor esté el mapa, mejor identificamos las señales que llega de cada parte y si son peligrosas o no, si vale la pena mandar a todos los bomberos o un extintor vale. Entonces, el método es lo que busca eso, a través de movimientos que te permitan ir progresivamente, ir identificando todas esas partes del cuerpo que ahora mismo son un poco como un área perdida, un área desconocida, ir reconociéndola, volviendo a aprenderla, volviendo a mapearla bien y poco a poco ir recuperando el control de todos los pequeños movimientos y después los grandes, ¿vale? Porque el problema muchas veces es cuando nos metemos en temas de fitness es que tendemos a ir a los grandes movimientos, a los grandes ejercicios, a mucha energía, mucha tal, pero a lo mejor todavía no tenemos el control de cosas muy básicas y movimientos muy básicos. Entonces, nos saltamos unos cuantos pasos y muchas veces volvemos para atrás porque nos lesionamos, porque no estamos todavía preparados y entonces nuestro cuerpo nos rechaza. Y una cosa que me encuentro mucho es gente que no ha hecho deporte en su vida y que se echa a correr porque está de moda correr y dice, pues no me gusta correr y sufro y tal. Claro, hay que entender una cosa. Correr es algo muy natural si eres un niño y nunca has estado sentado ni llevado un zapato que lleve tacón, lo que sea, y tu cuerpo no se ha adaptado a todas esas cosas. Si has pasado por un montón de años en los que te has ido adaptando a estar sentado, a llevar un zapato con un cierto calzado, a no tener fuerza en los pies porque el calzado hace la amortiguación y la estabilización por ti y todo ese tipo de cosas, tu cuerpo no está preparado para eso y tú tienes que entrenar para correr y no correr. Claro. ¿Vale? Entonces, tienes que preparar tu cuerpo para que pueda correr. Y lo que suele pasar es que si tú preparas tu cuerpo para que pueda correr, después correr no te cuesta tanto y no te disgusta. Si tú pretendes ponerte a correr ahora, es un sufrimiento y lo haces porque tienes que sacar mucha fuerza de voluntad, porque tienes que bajar peso, porque no sé qué, y estás sufriendo. En cambio, cuando la persona poco a poco se va preparando y su cuerpo ya está preparado, correr lo disfruta. Su cuerpo no lo rechaza porque normalmente el cuerpo y la cabeza, ¿no? Tiendes a rechazar aquellas cosas que no se te dan bien, aquellas cosas que te cuestan mucho y aquellas cosas que se te dan bien tiendes a hacerlas más. Entonces, claro. si tu cuerpo lo vas preparando y ya no le cuesta y lo puede hacer sin problema, va a querer hacerlo más. Muy bien. Voy a intentar simplificar, porque llevamos casi una hora de entrevista, voy a intentar simplificar las preguntas que nos quedan.
Bueno, hablando de tiempo, ya sabemos que la gente que trabaja delante del ordenador no es que disponga de mucho. Y quería preguntarte desde casa qué actividades se pueden hacer que no sea contar con venga, tengo que salir una hora a correr o que no sean actividades que lleven mucho tiempo. No sé si nos valdrían, por ejemplo, dos de las que tú planteas en tu página, que son dos retos, el reto cuclillas y el reto, si no me equivoco, sentarse 30 minutos en el suelo. ¿Cómo nos puede ayudar ambos retos a todo lo que estamos diciendo, sobre todo desde el punto de vista de la espalda y de la propiocepción? Vale, yo creo que eso, como, a ver, no estamos hablando de atletas, estamos hablando de personas emprendedoras, personas que trabajan en su casa o que trabajan en oficinas o coworking o lo que sea, y Ujú, que tienen un montón de cosas que hacer, poco tiempo, y al final casi todo el mundo es así y no puede dedicarle un montón de tiempo a entrenar. Entonces, primero, lo importante es entender que para tener salud, lo importante no es hacer ejercicio, no es hacer gimnasia, no es hacer deporte, lo importante es moverse y no pasar mucho tiempo en la misma postura. Entonces, teniendo eso presente, todo es mucho más fácil. ¿Vale? ujú. Hay que cambiar la mentalidad y no pensar, tengo que dedicarle, sacar de mi vida una hora al día para hacer un entrenamiento tal. Si quieres, lo puedes hacer. Si quieres practicar un deporte, lo puedes hacer. Genial, perfecto. Mientras más te muevas, mejor. Pero lo importante es que no pases todo el tiempo en la misma posición y que procures mover la mayor parte del cuerpo posible, por lo que hablamos antes. Llevar nutrientes a todas las partes del cuerpo, mejorar la propiocepción y que no se adapte el cuerpo a posiciones muy concretas. Entonces, eso pasa por, pues, intentar cambiar de posición mientras estés sentado, de distintas maneras. A lo mejor puedes trabajar un rato de pie, un rato sentado, un rato en el suelo, puedes trabajar a distintas alturas, eh, mover un poco dónde estás colocado, no siempre a la misma altura. Hay que recordar que los brazos, pues eso, si los tienes siempre en la misma posición, se te van también a ir adaptando. Hay muchas cosas así que se pueden hacer, pero por ejemplo, yo recomiendo una cosa muy fácil para empezar, es el reto de sentarse en el suelo. El reto de cuclillas, bueno, lo tenía en el grupo de movilidad articular que tengo en el Facebook y en el boletín que mando en el blog, pues lo mando en un PDF porque es más fácil para leer, pero no lo tengo todavía colgado en la web. Pero ese reto está muy bien para ir mejorando la movilidad del tobillo, de la cadera, porque progresivamente te va permitiendo en tu nivel pues ir mejorando. Y es algo que es muy, muy interesante de cara a la cadera, de cara a la movilidad, y se te van a ir mejorando pues cosas de la espalda y demás. Pero creo que el reto de sentarte en el suelo es muy asequible, lo puede hacer todo el mundo y es muy fácil, no tiene ningún secreto. Es tratar de pasar 30 minutos en el suelo todos los días durante un mes. ¿Vale? No tiene... ¿Por qué esto es interesante? Pues porque sentarte en el suelo es incómodo. ¿Vale? Entonces, aunque parece que no, esto no es una ventaja, sí lo es. Porque el mayor problema que tienen las sillas para trabajar es que son muy cómodas y que tú puedes estar 10 horas sin enterarte. Puedes estar Ujú. ahí engullido dentro de la silla y pasa el tiempo y no te enteras y no has cambiado de posición. Y eso tu cuerpo lo va a notar a la larga. En el momento no lo nota porque está engullido ahí. Pero sí, tú no puedes pasar tanto tiempo en la misma postura sentado en el suelo. Entonces, durante media hora vas a cambiar miles de posiciones. Además, puedes hacerlo eso a lo largo del día. No tienes por qué ser media hora seguida, sino a lo largo del día, pues 5 minutos aquí, 10 minutos allí, lo que sea. Y te vas a ir acostumbrando y te va a resultar menos incómodo y te van a dar más ganas sentarte en el suelo a medida que lo vayas haciendo más. Porque el Mm, cuerpo realmente no tiende a hacerlo así. De chico nos gusta sentarnos en el suelo. Pasa sí, que nos acostumbramos a que no, tienes que sentar en la silla, tienes que sentar recto, una serie de cosas, tienes que estar quieto en clase, una serie de cosas que en realidad no son naturales. Lo natural, el cuerpo es cambiar de postura precisamente para eso, para que ahora toda la sangre se ha acumulado aquí, toda la tensión se acumula en este lado, ahora cambio para que la tensión se vaya a otro lado, el mismo cuerpo se va autorregulando. Pero hemos aprendido a ignorar todas esas señales. Vamos a estar quietos, en una silla, callados, atendiendo clases, pum, pum. Y durante muchos años hemos aprendido a ignorar esas señales. Sentándote en el suelo, pues bueno, tu cuerpo te va a gritar que te cambies de posición sí o sí porque es muy incómodo. Entonces, durante media hora vas a estar cambiando de posiciones y vas a estar en posiciones en las que no has estado prácticamente desde hace un montón del de años. colegio. Claro. Y si eso lo haces varias veces a lo largo del día, pues va a pasar que vas a hacer varias sentadillas a lo largo del día sin pretender hacer
ejercicio, ni series de sentadillas, ni nada de eso, lo haces de manera natural. Y no siempre la vas a hacer de la misma manera, te vas a agachar de una manera, otra vez te agachas de otra, pero lo importante es que tus piernas han pasado de la altura de la silla y han bajado de esa altura en la que no tienen fuerza, porque no suelen hacerlo, en esas posiciones no suelen estar, y han bajado varias veces. Y que cada vez se notará más, cada vez nos resultará más fácil y nos apetecerá más. Y cuando seamos mayores, no nos vamos a tener un problema por quedarnos al suelo porque no nos podemos levantar, porque nos sentamos y nos levantamos del suelo sin problema, porque lo practicamos, no dejamos de hacerlo. Y estamos moviendo todo el cuerpo. Entonces, eso es una buena vía de entrada porque sin cambiar absolutamente nada, tú puedes estar haciendo eso mientras ves una serie. Conozco gente que lo que hace es una mesa bajita, pone el ordenador y se pone un rato en el suelo, te puedes sentar de un montón de maneras en el suelo. Y puedes hacer diferentes actividades que haces normalmente mientras estás sentado en el suelo. No quitas tiempo para eso. Sí, que mucha gente dice, es que si hago esto, no hago lo otro. No, puedes hacer las dos cosas perfectamente a la vez. Claro, es que son cosas que se van... yo creo que una de las estrategias más interesantes es, sobre todo cuando estás empezando y necesitas que, no depender de la voluntad, del tiempo y demás, tienes que empezar a hacer que tu cuerpo se mueva más sin que sea más difícil, sin ponértelo difícil, sino todo lo contrario, ponértelo fácil. Entonces, eso es una manera de ponértelo fácil. Cambiar tu entorno. Por ejemplo, hay gente que ha cogido y se ha quitado el sofá del salón. Entonces tiene una habitación Vamos que a no tiene ser sofá. radicales. Entonces, pues bueno, en esa habitación a lo mejor tiene puff, tiene cojines, tiene cosas así, y en esa habitación pues te sientas al suelo sí o sí. Al principio a lo mejor es un poco raro, pero después te apetece, y a lo mejor te pasas todo el rato en esa habitación porque es la que te gusta. Le suele pasar a mucha gente. O por ejemplo, una cosa que suelo recomendar yo es en cuanto a cosas de aparatos y demás de gimnasia, fitness y demás, para mí la barra dominada es lo que más beneficio, precio-beneficio va a tener. Entonces tú te pones una barra dominada en tu casa y apoyas las manos al principio, después te cuelgas un poco apoyando los pies, después te vas cada vez colgando más, y esto tiene muchísimos beneficios a nivel de los hombros, de la espalda, de liberar la tensión de la espalda, un montón de cosas. Y además es una cosa que tú pones eso en tu casa y todo el mundo empieza a usarlo. Es algo que la gente no puede evitarlo. Yo conozco gente que lo ha puesto en la oficina y la gente busca excusas para ir a la oficina de esa persona para colgarse. Porque es algo instintivo. El ser humano, pues bueno, tiene ese... Te traía este de papel y ya de colgarse. paso me cuelgo. Claro, es que eso no, porque al principio es como raro, pero una vez rompes esa barrera de raro, te apetece y te libera mucho la tensión de la espalda, la tensión de los hombros, del cuello, etcétera, y es algo que mejora mucho, pues eso, los hombros, el cuello, todo eso está muy relacionado con el dolor de espalda, con el dolor de cuello, con la respiración, con tal. Entonces, son cosas que puedes hacer y que no te quitan tiempo, ni espacio, ni cuestan mucho dinero. Entonces, con eso puedes empezar y caminar un poco más. Caminar un poquito más aquí, un poquito más allá, no tienes que volverte, sino... Y sobre todo, eso. Cambiar más de postura a menudo. Aunque estés sentado en una silla, pues puedes estar a veces así, otras veces estás así, poner con las piernas a un cajón o a lo que sea. Y has estado sentada, sí, pero tus articulaciones han estado en posiciones diferentes, tus músculos han estado en posiciones diferentes, no has estado en la misma postura todo el rato. Sí, no has corrido una maratón, no has hecho una clase de CrossFit, No hace pero falta. tu cuerpo lo va a agradecer mucho más que eso. Porque realmente lo importante es mover más parte del cuerpo y sobre todo no adaptarte, porque normalmente cuando vamos al gimnasio solemos trabajar precisamente todos esos músculos que se han adaptado a una posición, en esa posición, porque trabajamos aquí, en este plano. Corremos aquí, subimos las piernas aquí, flexionamos aquí, entonces estamos trabajando esos flexores de la cadera, todos esos músculos que rotan internamente los hombros y cierran el pecho. Todo eso que estamos haciendo durante todo el día lo estamos intensificando con la mayor parte de los ejercicios típicos que hacemos en el gimnasio, en muchos deportes, correr, nadar, bicicleta, un montón de cosas. Tendemos a potenciar esas cosas. Entonces, colgarnos aquí, abrir más los brazos, rotarnos así, mirar para atrás,
estirarnos, ponernos de cuclillas, sentarnos en el suelo en diferentes posiciones. Eso va a deshacer un poco todo esto que estamos continuamente, minuto a minuto, durante un montón de años, pues adaptándonos. Ujú. Entonces, con cosas sencillas así, en mi blog tengo también algunas otras recomendaciones, pero básicamente todas van en la misma línea, de intentar hacer cosas que haces en tu día a día, pero de otra forma. Ujú. Y para terminar, si hay algún libro que nos recomiendas para la gente que quiera profundizar un poco más en el tema, tanto de movimiento como de dolor, y todos los receptores que comentabas antes, ¿hay algún título que nos recomiendes? Pues sí, yo claramente, si tengo que elegir uno, además estamos de suerte porque ahora salió la versión en español. Yo hace nada la versión en español del libro este y para mí es básico, es de estos libros que te cambian tu perspectiva del movimiento, el ejercicio y muchas cosas. Y tiene muchos ejemplos con ejercicios y te aclara muchos de estos conceptos. Es Mueve tu ADN. Ujú. Mueve tu ADN de Cathy Bowman. ¿Sí? Ese libro ahora está en español. Si controlan inglés, pues lo recomendaría en inglés, Move Your DNA, que con mejor pronunciación que la mía, pero y Lo importante hay, es el título. claro, y hay una versión en audiolibro, ¿vale? Para Ujú, está mí muy eso bien. es la mejor opción, porque te permite ir caminando de un paseo mientras lo oyes, además lo lee ella y ella es bastante simpática y además te va diciendo al principio del libro, pues mira, si has leído este capítulo, has caminado no sé cuántas millas. Ah, mira, eso es útil. Entonces, está bien. Ahí llevando esas cosas y tal. Entonces, digo, el libro es de estos que te dice un montón de cosas que cuando las oyes te das cuenta que son obvias, pero que nunca te has parado a pensar y que Sí. te cambian totalmente tu manera de entender, pues eso, el cuerpo humano, el movimiento y demás, y bueno, que cambia todo esto y te dice un montón de pequeños ejemplos, porque eso, no somos conscientes de que movimiento es respirar, hablar, el sudor, cuando se te erizan los pelos, también hay movimiento, hay Sí. músculos que se te erizan los pelos, el parpadeo, hay un montón de movimientos que no tenemos en cuenta y no tenemos en cuenta que simplemente mantenernos de pie para evitar que nos caigamos hacia un lado o hacia el otro, que estamos hablando de la musculatura del core, es ya un movimiento. No nos damos Ujú. cuenta porque parece que no nos movemos, porque es como cuando vamos en bicicleta la primera vez, vamos con el manillar así para poder dar, y después poco a poco, y al final se mueve muy, muy, muy poquito, casi parece que no lo movemos, pero algo sí estamos moviendo para mantenernos rectos. Ujú. Cuando estamos de pie, estamos haciéndolo. No estamos totalmente parados, estamos continuamente luchando contra la gravedad y hacemos pequeños micromovimientos para movernos. Entonces, eso, que lo hagas así como estás, que lo hagas sentada, que lo hagas con los pies un poco más separados, con los pies, cambia totalmente cómo se distribuye el peso, cómo afecta a cada parte del cuerpo. Y ese tipo de cosas son cosas que no pensamos, pero que ya ayuda bastante la autora a entender y ver cómo lo aplicamos de forma muy práctica a nuestro día a día. Pues muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Espero que la gente le sirva mucho para darse cuenta de que no es solamente una cuestión de peso, literalmente, o de un poquito de dolor de espalda, sino cómo puede afectar realmente a todo nuestro cuerpo el sedentarismo. Que descubran un poco más esos puntos de cómo captan toda nuestra realidad, todo nuestro entorno y cómo pueden afectarnos y las soluciones para poder ser un poco más activos y más funcionales, como dices tú. Pues sí, espero que sí. Cualquier duda que tengan, pues bueno, nos lo pueden dejar en los comentarios y de todas formas dejaré el enlace a tu web por si la gente quiere consultar cualquiera de los consejos que tienes en tu página, tu reto. También lo voy a poner aquí abajo para que la gente lo consulte. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias por todo, Jorge. Muchas gracias a ti por tenerme aquí. Hasta otra.